29º domingo del tiempo ordinario, ciclo B, 17 de octubre del 2021, Marcos capítulo 10, versículos 35 al 45. En el primer punto meditamos: Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: Concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Lo que los cristianos que vienen a la iglesia el domingo esperan de la palabra de Dios es que les diga algo concreto sobre su vida diaria y sus problemas, sobre qué hacer y cómo comportarse en este y en otro caso de la vida. Es lo que se llama la lectura moral de la Escritura y de la que hemos tenido dos espléndidos ejemplos en algunos domingos pasados sobre el problema del divorcio del corazón, el escándalo y la actitud hacia los bienes terrenales. Aquí la palabra de Dios revela la verdad del hombre. Este, sin embargo, no es el propósito y contenido más importante de la palabra de Dios. Más importante es la verdad sobre Dios y sobre Jesucristo que nos quiere transmitir. Hay domingos en los que toda la palabra de Dios está orientada hacia este propósito: crecer en la fe, o como dice San Pablo, crecer en el conocimiento de Cristo. De hecho, esta fue la gran pasión del apóstol. Todo lo demás, lo concreto, le parecía que brotaría espontáneamente de allí. Será más fácil para los que conocen a Jesucristo tener los mismos sentimientos que Cristo, tomar sus decisiones en armonía con el Evangelio. La fuerza del cristianismo reside precisamente en esto. No es una doctrina moral o una ideología que se limita a decirle al hombre lo que debe hacer o pensar, dejándolo quizás solo con sus propias fuerzas e impotente para hacerlo. Es una persona, Jesucristo, que actúa por nosotros y con nosotros. Pues bien, este es uno de esos domingos en los que la palabra de Dios se compromete exclusivamente a hacernos crecer en la fe y el conocimiento de Cristo. Quizás esto requiera más esfuerzo y más atención de nuestra parte, pero vale la pena. De hecho, ya no es tolerable que los cristianos se contenten con las migajas del Evangelio, ignorando su esencia. Se trata de descubrir algo maravilloso: la profunda identidad de la persona de nuestro Salvador. Al fin veremos que este descubrimiento, como siempre, no deja de tener una reflexión inmediata también sobre nuestra vida cotidiana. El pasaje del Evangelio que hemos leído tiene dos partes. En la primera, el episodio, Santiago y Juan piden sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús en el inminente reino mesiánico. En el segundo, el significado del episodio. Señor Jesús, con tu pasión, muerte y resurrección, nos anuncias un estilo de vida sacrificado por amor. En cambio, muchas veces pensamos en tener privilegios y recompensas. Ayúdanos a vencer el espíritu mundano, la vanagloria, para buscar siempre hacer el bien de los demás para mayor gloria de Dios. En el segundo punto meditamos. Jesús les dijo: No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó: Ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10 que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. El amor de Jesús es exigente, también pide una donación de la propia vida. Toda la vida del discípulo y testigo de Jesús es una pasión, un testimonio del amor que, unido al de Jesús, redime y nos hace libres. Espíritu Santo, fuerza de los mártires, danos el valor de permanecer unidos a Jesús, humilde, manso, pobre, sufriente y diligente en la obediencia al Padre. Danos la gracia de ser perseverantes en nuestra batalla espiritual para superar nuestro egoísmo, la pereza y el orgullo, y estar más disponibles al servicio de los hermanos. En el tercer punto meditamos. Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad.
entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Nos concentramos en esta segunda parte. Tratamos la primera hace unos domingos explicando un episodio análogo en el domingo 25. Incluso nos centramos en una sola frase: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es una de las frases más importantes del Evangelio, quizás la que mejor revela lo que Jesús pensaba de sí mismo, o como dicen hoy, la autoconciencia de Cristo. Para entender esto debemos partir de la primera lectura. Es un pasaje de los llamados poemas del siervo de Yahvé. De ellos surge el perfil misterioso de un hombre, el siervo, que acogió una llamada particular de Dios y se dedicó en cuerpo y alma a su servicio como testigo de la verdad divina, soportando muchísimos sufrimientos y sacrificando su vida por los demás. ¿Quién era este siervo? Seguía siendo un misterio y una promesa al mismo tiempo. Sin embargo, dos cosas parecían claras. Primero, este hombre habría saboreado profundamente el sufrimiento humano, hombre de dolores que conoce bien el sufrimiento. Segundo, el sufrimiento adquiriría significado en él. Ya no sería ese sufrimiento brutal, sin saber por qué y para quién, lo que empujó a Job al borde de la desesperación, sino un sufrimiento fecundo que se transformaría en luz, liberación, redención y salvación para muchos. Se entendió que bajo esas palabras había una promesa. Israel, de hecho toda la humanidad, ahora sufre y está como aplastada, pero un día sucederá algo y vendrá alguien que finalmente dará sentido a este sufrimiento. Sin embargo, los israelitas nunca habían pensado que este alguien debía ser el mismo Mesías. El Mesías debía ser hermoso, no sin belleza, glorioso, no despreciado, victorioso, no fracasado. Tenía que ser el famoso Hijo del Hombre que avanza para recibir el reino. Así también se pensaba en torno a Jesús. Pedro también pensaba así. Esto, es decir, el sufrimiento, nunca te sucederá. Fue la razón por la que Jesús durante su vida tuvo que evitar llamarse a sí mismo y presentarse como Cristo, es decir, como el Mesías. Inmediatamente le exigirían las marcas de ese otro Mesías que no quería ser. Si eres el Cristo, di esto; si eres el Cristo, haz esto y aquello. Jesús acepta solo una cosa de esa imagen que circulaba a su alrededor del Mesías: el título Hijo del Hombre. Era su nombre favorito, lo hemos escuchado en el pasaje de hoy, pero es un hecho constante. A Jesús le gustaba llamarse así. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero aquí está la gran innovación sin precedentes. Jesús cambia el significado de ese título, lo vacía y lo llena de nuevo. Ya no es un líder divino que se abre camino derrotando enemigos políticos y estableciendo un reino político de Dios, no un gobernante sino un sirviente, no un vencedor sino un perdedor. El Hijo del Hombre vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así, en esta estructura de profecía y realización, es decir, en el enfrentamiento entre el siervo de Yahvé y Jesús de Nazaret, se revela la verdadera identidad de Cristo y toma forma el anuncio cristiano fundamental. Jesús de Nazaret es el Mesías sufriente que en su misterio pascual de obediencia nos redimió. La Iglesia, después de la Pascua, no tiene ninguna duda al respecto a la pregunta del ministro de la reina de Etiopía: ¿de qué persona dice esto el profeta Isaías? El apóstol Felipe responde: de Jesús, y a partir de ese pasaje de la Escritura anunció las buenas nuevas de Jesús y lo bautizó. Ahora los hombres del siglo XXI nos enfrentamos a este anuncio. Dios ha actuado así. ¿Cómo reaccionaremos? Puede tomar tres partidos. Uno, lo peor, es la indiferencia. Se escucha todo esto como en la piel
y luego se olvida para volver a la pesantez y opacidad de la vida cotidiana. El segundo es la rebelión y el escándalo, como entonces, ¿por qué Dios no vence el dolor en lugar de sufrirlo? El mundo todavía está lleno de dolor de los inocentes, y qué dolor. Hombres como el siervo de Yahvé, descrito por Isaías, despreciado y rechazado, tratado como gusano y no como hombre, siguen siendo millones. No basta con decir que Jesús también fue inocente y sufrió por todos, escribió Dostoyevsky. Esto puede convertirse en un motivo más de escándalo. ¿Por qué también Jesús? Es que el Dios de Jesucristo es impotente frente al mal, como lo fue el Dios de las naciones frente al destino. Es un escándalo que solo se puede superar con la tercera actitud, con fe. El creyente sabe, no solo porque San Pablo se lo dice, sino por experiencia, que lo que fue un escándalo para los judíos y que llevó a algunos de nuestros contemporáneos a la rebelión, es decir, el Cristo sufriente, es en realidad el poder de Dios y de la sabiduría de Dios. Un día, cuando todo termine, entenderemos que no había forma más poderosa y sabia que esta para vencer la maldad del mundo, es decir, que Dios mismo la asumió. Mientras tanto, hay una garantía de que sucederá así. Ese siervo sufriente ha resucitado. Por eso la liturgia nos exhortaba con estas palabras: hermanos, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios. Mantengamos pues firme nuestra profesión de fe. Él sabe simpatizar con nuestras dolencias, porque fue probado como nosotros por el dolor en todo. Nunca como en esta celebración de hoy, la Eucaristía sella y actualiza la palabra. Este es mi cuerpo ofrecido en sacrificio por ustedes. Esta es mi sangre derramada por todos. Jesús se hace presente en su realidad como servidor de Dios que da la vida por todos. Al romper su cuerpo y compartir su sangre, expresamos que ahora somos solidarios con Él, formamos un pueblo y un cuerpo con Él ante Dios. Si su sufrimiento es por todos, es porque gracias a la solidaridad establecida en la Encarnación, es también de todos. Esto es lo que se llama salvación en nuestra religión. María, humilde sierva del Señor, danos la gracia de ser dóciles instrumentos al servicio de Dios y de los demás, para encontrar en ello nuestra verdadera alegría, anticipación de la eterna que tanto deseamos y esperamos. Amén.